Que Dios le bendiga, hermano. Le saludo en el amor de Cristo. Vamos a dar inicio en esta hora a la epístola del apóstol Pablo a Tito. ¿Ya? Tito era un gentil, ¿cierto? Que se convirtió al cristianismo como usted o como yo, a través de la predicación, en este caso de Pablo, y que tuvo un testimonio maravilloso, que por eso también, ¿cierto? Lo que él vivió en su vida como cristiano, ¿cierto? Quedó plasmado en la Biblia, porque hay muchas enseñanzas que nos entrega el Señor a través de este gentil que fue transformado al cristianismo, ¿cierto? Vamos a iniciar la lectura entonces de esta epístola de Pablo a Tito. Epístola es una carta, ¿cierto? Esto es alrededor del año 65 después de Cristo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, ¿ya? Es una pequeña introducción que se hace. Dice, salutación, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cierto? Dice, bueno, cuando dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, tenemos que entender que la designación de siervo obviamente es dada antes, ¿cierto?, de que Pablo sea considerado, ¿cierto?, como un apóstol. Porque en estos tiempos hay muchas personas que, eh, sin ser siervos, ya quieren ser apóstoles, ¿cierto? Ya quieren recibir las dádivas y las cosas que a lo mejor puede recibir un apóstol o un líder cristiano, pero no tenemos que olvidar que primero hay que ser siervo, ¿cierto? Hay que estar al servicio de los demás, ser el último y que los demás sean los primeros, ¿cierto? Cuando uno tiene ese corazón pastoral, ese corazón de servir a los demás, después podemos decir, ¿cierto?, que somos o podemos alcanzar ese lugar de un liderazgo a lo mejor en alguna iglesia, pero lo primero es ponerlo a servicio de los demás, ¿cierto? Después dice según la fe, ¿verdad? Se refiere a la fe en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz. Y después dice de los escogidos de Dios. Se refiere a la iglesia, ¿cierto? A todos los que el Señor ha ido recogiendo, ¿cierto?, a través del tiempo y que no son los judíos que en un principio había elegido, sino que son la iglesia de Cristo. Y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, ¿cierto? Después dice, para la esperanza de la vida eterna, ¿cierto? Bueno, ya se ha dado la vida eterna a cada una de las personas que hemos aceptado a Cristo como nuestro personal salvador, ¿cierto? Vamos a lo mejor tener que partir de este mundo, vamos a tener que dejar esta carnalidad con el tiempo, pero finalmente, ¿cierto?, vamos a resucitar para salvación y vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, ¿cierto? Ahí literalmente en la versión griega dice el Dios que no miente, ¿cierto? Prometió antes de los tiempos de los siglos, ¿cierto? Es decir, como dice la versión griega, antes de las épocas de las edades, dicen ellos, ¿cierto? Y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación, como debemos hacerlo cada uno de nosotros, ¿cierto? De entregar la palabra, el mensaje de salvación a través de la predicación, que me es a mí encomendada por mandato de nuestro Salvador Jesucristo, ¿cierto? Él tuvo ese encuentro maravilloso, ¿cierto? Y el Señor le encarga personalmente que entregue el mensaje y lo hace también hacia nosotros a través de su palabra. A ti tu verdadero hijo en la común fe, ¿cierto? En la fe que tenemos que tener en lo que Cristo hizo en la cruz. Gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿cierto? Después pasamos a hablar de los requisitos de los ancianos y de los obispos, ¿cierto? Algunas cualidades que deben tener cada uno de ellos. Vamos a leer desde el 5 hasta el 9, ¿ya? Dice así, requisitos de ancianos y obispos. No se refiere a los ancianos a las personas de mayor edad, ¿cierto? Sino se refiere a las personas que tienen experiencia, que son maduras espiritualmente y que empiezan a ocupar cargo en la iglesia. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes,
que no esté acusado de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como se enseñada, para que también pueda exhortarla con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿cierto? Entonces está dando varias cualidades de los ancianos y de los obispos. En este caso, los obispos se refiere a los pastores, ¿cierto? A los que están liderando las iglesias. Eh, eh, Pablo, ¿cierto?, decide dejar en Creta, por eso dice, por esta causa te dejé en Creta. Pablo, ¿cierto?, que estaba en Creta con Tito, por un periodo de tiempo, finalmente lo deja en ese lugar para que corrigieras lo que faltaba, ¿cierto? Le dice. Eh, pues, y pusieras ancianos, es decir, pastores, en cada ciudad, así como yo te mandé, ¿cierto? Hay que ser, hay que ser reprensible, marido de una sola mujer. Es decir, se prohibía completamente la poligamia, ¿cierto? El ser polígamo. Que tenga hijos fieles que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, ¿cierto? Es decir, hijos que sean creyentes y que tengan un buen testimonio también. Porque es necesario que el obispo, ¿cierto? Son términos intercambiables, pero que finalmente dan lo mismo, ¿cierto? El pastor, obispo, anciano, presbítero, eh, y se refiere en definitiva al pastor, al líder de una iglesia. Sea irreprensible como administrador de Dios, ¿cierto? Eh, Cuando dice irreprensible administrador, como administrador de Dios, se refiere a una persona eh, que procure estar totalmente consagrado a las cosas del Señor, ¿cierto? No soberbio, ni iracundo, ni amador del vino, ni alborotador, ¿cierto? Es decir, que no tenga un espíritu beligerante, ¿cierto? No son esas personas que les gusta andar peleando todo el tiempo, sino que trate de arreglar las cosas a la luz de la palabra de Dios. Ni codicioso de ganancias deshonestas, ¿cierto? Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, moderado. Es decir, habla de tener dominio propio en todos los sentidos de la vida, ¿cierto? En el tema del dinero, en la relación con la esposa, en el carácter, etc. Retenedor de la palabra fiel, que es conforme a la doctrina, ¿cierto? Es decir, sugiere una persona no experta, ¿cierto? Pero que sea docto en la palabra, que tenga ese deseo, esa sed, esa hambre de conocer más del Señor, ¿cierto? Para que también pueda exhortar con sana doctrina. Está muy bien que nos inspiremos, ¿cierto?, para predicar en lo que el Espíritu Santo ponga en nuestras vidas, pero tenemos que tener una base para entregar el mensaje, ¿cierto? Una enseñanza correcta. Y convencer a los que lo contradicen, ¿cierto? Todos los que contradicen eh, a un líder, ¿cierto?, a un siervo que está bien puesto por el Espíritu Santo en su lugar, son aquellos que niegan y contradicen la verdad de Cristo, ¿cierto? Entendiendo que los pastores, los líderes, los ancianos que han sido puestos por el Señor son representantes de su palabra. Y después, a partir del 10, ¿cierto? A partir del versículo 10 hasta el versículo 16, eh, está hablando, ¿cierto?, de los falsos maestros. Empezamos ya, para los que se están conectando, empezamos ya con el libro de Tito. Eh, Vamos ahora a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 16, ¿ya? Del versículo 10 al versículo 16 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Unos de ellos, sus propios profetas, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprenderlos duramente, para que sean santos, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fabulaciones judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
profesan conocer a Dios, pero por los hechos lo niegan, siempre abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿cierto? Está hablando entonces de los falsos maestros cuando dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, ¿cierto? Se refiere a todas aquellas personas que transforman la doctrina de Dios y que hacen incurrir en error a otras personas, de las cuales mayormente los que son de la circuncisión, ¿cierto? Es decir, los judíos, los judaizantes, que se creían muy doctos, ¿cierto? Muy correctitos, y que finalmente torcían la palabra para obtener beneficios personales, ¿cierto? Trataban de mezclar la ley con la gracia, lo cual es un tremendo error. A los cuales es preciso tapar la boca, dice el 11, ¿cierto? Es decir, eh, se hacía entender de alguna forma que el evangelio que ellos predicaban o profesaban era ineficaz porque pretendían imponer la ley en circunstancias que Cristo ya nos había dado la gracia, que trastornan casas enteras, dice, enseñando lo que no conviene, por ganancias deshonestas, ¿cierto? En ese caso, el dinero o los puestos, ¿cierto? O las posiciones eran el objetivo de estas personas que predicaban de manera torcida el Evangelio. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los que ustedes son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, ¿cierto? Es una acusación asombrosa que se establece en ese tiempo, pero que realmente salió de la boca de Pablo inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto es así, ¿cierto? El Espíritu hablaba de que eran glotones, de que eran malas bestias, que eran ociosos, etcétera. Muy fuerte la acusación en contra de ellos. Este testimonio es verdadero, ¿cierto? Declara, por tanto, repréndelos duramente, ¿cierto? Le dice Pablo a Tito, a todos estos pseudo hermanos que estaban actuando de esa manera, ¿ya? Para que sean sanos en la fe, ¿cierto? Eh, Después dice, no atendiendo a fábulas judaicas, dice el 14, eh, creo que muchos de los judíos no querían al apóstol Pablo, ¿cierto? Lo miraban como que estaba sucio, como que estaba contaminado porque había sido gentil, no creían mucho en su conversión, que se apartan de la verdad, dice, ¿cierto? Eh, ¿Por qué dice que se apartan de la verdad? Porque cualquiera que haga, ¿cierto? De las palabras de hombre su palabra, se está apartando de la verdadera palabra que es la palabra de Dios, ¿cierto? Todas las cosas son limpias a los limpios, dice, ¿cierto? Pero a los corrompidos e infieles nada les es limpio, dice, ¿cierto? Es decir, aquellos que intentan encontrar la salvación en su propia fe están perdidos, ¿cierto? En sus propias doctrinas, en sus propias creencias están perdidos. Solamente la palabra de Dios es la que nos permite alcanzar la salvación. Hasta su mente y conciencia están contaminadas, dice la palabra, ¿cierto? Eh, Después dice, profesan conocer a Dios. Es decir, ellos proclamaban en voz alta que eran conocedores de Dios, ¿cierto? A través de la ley. Pero con los hechos lo niegan. Hablaban muy bonito, hablaban de la ley, la predicaban, la trataban de cumplir, pero con sus hechos demostraban lo contrario, ¿cierto? Y después dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra, ¿cierto? Eh, es la manera por la cual el Espíritu Santo clasifica a todos los que intentan seguir a Dios, pero fuera de lo que Cristo hizo en la cruz. Estoy tratando de imponer doctrinas falsas, doctrinas que no son correctas o que no son las que el Señor vino a este mundo a entregarnos a cada uno de nosotros, ¿cierto? Bien, seguimos avanzando al capítulo 2 de la epístola del apóstol San Pablo a Tito, ¿cierto? Vamos a leer el 1, el 2 y el 3. Dice, enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, ¿cierto? Este capítulo 2, a partir del año 65 después de Cristo, habla en forma más específica a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes de la iglesia,
a los jóvenes y a los siervos también, ¿cierto? Entonces, empieza diciendo, para los hermanos que se están conectando, ¿cierto? Estamos viendo el capítulo 2 ya de la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Acabamos de leer del 1 al 3. Dice, pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina, ¿cierto? El fundamento de la fe cristiana es Jesucristo y lo que él hizo en la cruz, nada más, ¿cierto? Y después dice el 2 que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en la caridad. Cuando habla de la caridad se refiere al amor, ¿cierto? En la paciencia. Eh, y después dice, las ancianas asimismo se distingan con una conducta santa, ¿cierto? Eh, Ese siempre debe ser el objetivo no solamente de la anciana, sino que de todo cristiano, buscar la santidad, ¿cierto? Sin la cual nadie podrá ver a Dios, dice su palabra. Por eso es que es importante practicarla, ¿verdad? No calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de la honestidad, ¿cierto? Es decir, dar un testimonio a través de sus vidas consagradas al Evangelio de Cristo. Después dice, vamos a leer el 4 y el 5 que habla acerca de las mujeres jóvenes. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿cierto? Las mujeres jóvenes dice que les enseñen a ser prudentes a través del ejemplo, ¿cierto? No se trata de andarlas sermoneando, pero sí que a través del ejemplo ellas puedan imitarla y ser de la misma manera. Y después dice ser prudentes, castas, que tengan cuidado de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿cierto? O no sea burlada. Y después habla, ¿cierto? A los jóvenes también, en el 6 y el 7, les dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y el 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, ¿cierto? Es decir, cuando dice exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean sensatos, se refiere a que ejerzan dominio propio, ¿cierto? Porque los jóvenes tienen muchas veces una fuerza irrefrenable que es propia de la juventud, entonces se les llama a tener dominio propio, ¿cierto? Y después le dice, mostrando en todo, por ejemplo, de buenas obras, ¿cierto? Doctrina intachable, con integridad y autenticidad. Y después dice, palabras sanas e irreprochables, ¿cierto? Que el adversario se avergüence a no tener nada malo que decir de vosotros, ¿verdad? Y después habla de los siervos, el 9, ¿cierto? Dice, vamos a leer el 9 y el 10. Cuando habla de los siervos, el 9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden a todos, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador, ¿cierto? Dice, cuando habla de los siervos se refiere a los esclavos, ¿cierto? A los esclavos que habían en esa época. No olvidemos que en esa época todavía existían los esclavos, pero los llama aún así a estar sujetos a sus señores, ¿cierto? Agradándolo y no siendo respondones, no discutiéndole, ¿cierto? Es decir, esa condición que ellos tenían de esclavos no hay que confundirla, o mejor dicho, su condición de hijos de Dios, no hay que confundirla con que seguían siendo esclavos, por lo tanto, tenían que obedecer a sus amos, ¿cierto? No defraudando, es decir, robándole, porque había muchos esclavos que le robaban a sus amos, no robándole, ¿cierto? Ni siquiera el tiempo. Si usted era esclavo en esa época, siendo cristiano, con mayor razón tenía que hacer las cosas bien, ¿cierto? Para dar un buen testimonio. Entonces no podía ser flojo, porque de esa manera le estaba robando el tiempo a su amo, ¿cierto? Después dice, para que adornen en toda la doctrina de nuestro Salvador Dios, ¿cierto? Eh, es decir, para que prediquemos con el ejemplo. Aún siendo esclavos, le podemos predicar a nuestros amos, ¿cierto? Y después el 11, a ver, vamos a leer, del 11 hasta el 15. Vamos a terminar completo el capítulo 2. Del 11 hasta el 15, dice el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y al deseo mundano, vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente, aguardando la esperanza
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Cierto? Entonces, está diciendo en definitiva, con esto vamos terminando ya, habla la vida cristiana, ¿cierto? Él eh, dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifieste, ¿cierto? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cierto? Si lo está diciendo porque se puede lograr, que vivamos una vida en este mundo sobria, justa y piadosa. El 13, esperando aquella esperanza bienaventurada, se refiere al arrebatamiento de la iglesia y a la manifestación gloriosa del gran día, del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, ¿cierto? Después dice el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros en la cruz para redimirnos de toda iniquidad, ¿cierto? En la cruz el Señor expió todos nuestros pecados, ¿cierto? Los pasados, los presentes y los que vamos a cometer desde este minuto hasta el día, ¿cierto? Que vayamos a su presencia. Recuerda usted que la misericordia de Dios se renueva cada día. Y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, ¿cierto? Tenemos que ser celosos por hacer el bien, ¿cierto? Por agradar a nuestro Dios. Y después dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, ¿cierto? La idea en definitiva era que Tito dejara bien ordenadas, ¿cierto? Esas iglesias en las cuales Pablo lo había posicionado, sobre todo entregando el testimonio de que él había sido gentil anteriormente y que producto de la conversión que había experimentado por la predicación de Pablo, pues, tenía testimonio para entregarle a los hermanos, ¿cierto? Nadie te menosprecie. Por eso le dice, no permitas que nadie te menosprecie, porque muchas veces hay cristianos que han nacido en las iglesias y miran en menos a los que hemos llegado después, ¿cierto? Entonces, por eso le recalcaba que nadie te desprecie, porque aún cuando fuiste gentil, imagínense qué tremendo orgullo haber quedado plasmado en la Biblia, ¿cierto? Por el buen testimonio que tuvo Tito. Así que sustento después del Evangelio, no importa, ¿cierto? Los postreros serán los primeros, como dice su palabra. Bien, con esto estamos terminando el capítulo 2 del libro de Tito. Es un libro muy breve, nos estaría faltando solamente el capítulo 3, que lo vamos a terminar la próxima semana con la ayuda del Señor. Vamos a orar y de ahí me termino un poco antes porque quiero conversar con el hermano Esteban para preguntarle cómo le fue con la hermana Cecilia. Así que oremos y vamos a terminar este devocional. Señor Jesús, te damos las gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has entregado. Eh, Te agradecemos, Señor, por la enseñanza. Ayúdanos a seguir perfeccionándonos en el mensaje de tu palabra, a seguir conociéndote, Padre eterno, para poder hacer tu voluntad cada día y agradarte. Ayúdanos a perseverar, a alcanzar la santidad y a ir mejorando cada día para en algún momento llegar a ser como tu Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.